Buenas tardes, mi nombre es Grace Mar Becerra y les voy a hablar sobre buscando evidencias de la auditoría. Como primer punto, tenemos la naturaleza de la evidencia. La naturaleza de la evidencia se conforma por todos aquellos aspectos que son vulnerables a ser verificados razonablemente por el auditor a través del resultado de las pruebas aplicadas en cada caso, teniendo la convicción de que realmente han ocurrido. Estas estrategias son aplicadas a las cuentas anuales que han sido y están debidamente soportadas en tiempo y contenido por los hechos económicos y circunstanciales y dependiendo del juicio profesional del auditor. Tenemos la evidencia obtenida a partir de pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas consisten en comprobaciones diseñadas para obtener evidencia de la validez y propiedad de las transacciones y saldos que van formando los estados financieros de una organización. Incluyen comprobaciones de detalles como las aplicaciones de muestreo o pruebas selectivas y procedimientos analíticos diseñados para detectar errores e irregularidades en la información financiera y sus acumulaciones. Dichas pruebas son básicas para determinar la opinión final a los estados financieros. Tenemos la importancia del muestreo de auditoría. La utilización del muestreo en auditoría aporta como cualidad principal el factor tiempo de ejecución de la misma, que se materializa en reducción del tiempo empleado, dado que analizar una parte de un conjunto de elementos demanda un menor esfuerzo que analizar todo el conjunto, posibilidad de realizar la revisión con mayor minuciosidad y cuidado. Los tipos de técnicas de evidencia. Tenemos la primera evidencia, que es el conocimiento, y la técnica utilizada es la formulación de preguntas. El instrumento que se utilizó para esta evidencia es el cuestionario guía de preguntas. Tenemos por segunda y tercera evidencia el desempeño y producto, que utilizamos la técnica observación para ambas y el instrumento lista de chequeo. El control interno. El control interno es un proceso mediante el cual las organizaciones mantienen entornos que fomenten la incorruptibilidad e impiden las actividades fraudulentas por la gerencia y los empleados. Características del control interno. Tenemos como primero la gestión de la integridad. La integridad de administración o el carácter moral de las personas de autoridad establece el tono general de la organización. La integridad de gestión se comunica con los empleados a través de los manuales de empleado y manuales de procedimiento. Por segundo, tenemos el personal competente. La capacidad de una organización para reclutar o retener personal competente indica la intención de la administración de registrar correctamente las operaciones contables. Tercero, tenemos la separación de funciones. La segregación de funciones es fundamental para un control interno efectivo, ya que reduce el riesgo de errores y acciones inapropiadas, y un sistema efectivo de control interno separa las funciones de autoridad, de contabilidad y de custodia. Tenemos por cuarto historial de mantenimiento. El historial de mantenimiento de registros apropiados asegura que existe documentación adecuada para cada transacción comercial. La administración de registros involucra almacenar, proteger con el tiempo y destruir registros tangibles o electrónicos. Y por último tenemos salvaguardias. Las salvaguardias evitan que personas no autorizadas tengan acceso a los activos valiosos de la compañía. Las salvaguardias son físicas, tales como cerraduras en las puertas, o intangibles como contraseñas de software de ordenador. Los tipos de control interno. Tenemos el control interno administrativo y el control interno contable. El control interno administrativo son los mecanismos o procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades por la administración, de manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los objetivos y metas programados. Y el control interno contable comprende aquella parte del control interno que influye directa o indirectamente en la confiabilidad de los registros contables y la veracidad de los estados financieros, cuentas anuales o estados contables de síntesis. El trabajo de campo. La empresa que utilizamos para el trabajo de campo fue la Gobernación del Estado de Yaracuy. Aquí tenemos el cuestionario aplicado de control, que está en el trabajo, con 10 preguntas. Y tenemos la evaluación de los componentes del control interno, que es un requerimiento de las NIAs que permite obtener un reconocimiento de la empresa e informar a los responsables de la organización en cuanto a las fallas o debilidades en el sistema de control interno, las cuales se han identificado en el cuestionario de control interno según el componente seleccionado, que fue entorno de control. Por consiguiente, según el componente de control interno aplicado en el cuestionario, los hallazgos encontrados fueron los siguientes: la falta de motivación al personal para que se integren en las actividades,
encontramos que no se valora el rendimiento de los trabajadores, no se capacita al personal. Dentro del manual de la organización no hay coherencia en las funciones de los trabajadores y no hay un seguimiento de los procesos administrativos. Esta evaluación del entorno de control consigue de forma clara y concisa entrar en los aspectos claves y poder detectar cualquier debilidad que pudiera afectar el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. Y por último tenemos el dictamen de auditoría, los tipos de opinión. Como primero tenemos la opinión limpia o sin salvedades, que significa que el auditor está de acuerdo sin reservas sobre la presentación y contenido de los estados financieros. Esta opinión expresa que el auditor ha quedado satisfecho en todos los aspectos importantes. Por segundo tenemos la opinión con salvedades, que significa que el auditor está de acuerdo con los estados financieros pero con ciertas reservas. Tercero tenemos la opinión adversa o negativa, que significa que el auditor está en desacuerdo con los estados financieros y afirma que estos no presentan adecuadamente la realidad económica financiera de la sociedad auditada. Y por último tenemos la opinión denegada o con abstención de opinión, que significa que el auditor no expresa ningún dictamen sobre los estados financieros. Esto fue todo.